Andalucía es una de las regiones con más biodiversidad de Europa. A nivel vegetal contamos con más de 4.000 especies, de las cuales más de 400 son endémicas. Quiere decir que son especies que son exclusivas de este territorio, que solo crecen de forma natural en esta región. La gran biodiversidad que hay en Andalucía no es solo por la gran extensión de este territorio, sino también por los diferentes tipos de hábitats, debido a los distintos tipos de sustratos, los distintos tipos de clima, de paisaje. Tenemos estepas, altiplanos, valles, montañas con distintas alturas y con distinto nivel de humedad, y esto pues hace que la vida se vaya adaptando, se vaya especializando a esos hábitats. La mayoría de ellas están en peligro de extinción o tienen algún nivel o son vulnerables debido a la reducción de su hábitat, a los sitios concretos en los que se encuentran. Y algunos se han helado un poquito, ¿eh? Sí. Algunos de los brotes se han ido helando un poco. Un herbario en principio es como una especie de biblioteca donde se guardan taxones vegetales, es decir, especies de distintas familias, de distintos géneros, que se dedican exclusivamente a la investigación científica. Los herbarios son los principales, digamos, recogedores de ese patrimonio. Nosotros, albergamos especies exóticas y especies endémicas o especies protegidas de las que o bien se han perdido los hábitats donde eran abundantes hace años, o bien están ahora mismo en peligro crítico o vulnerables o de alguna manera en listas rojas. En los herbarios se ingresa cualquier planta, independientemente de su estatus, porque se pueden hacer estudios de agronomía o se pueden hacer estudios de ecología o de plantas comestibles o de plantas de campiña o de plantas de sierra. Entonces, lo importante es tener ejemplares independientemente del valor que tengan. Pero no solo en estos hábitats naturales está esa gran riqueza botánica, sino también en las campiñas, en los olivares. De hecho, en 2018, en el marco de un proyecto de biodiversidad en olivares, se describe por primera vez para la ciencia una linaria. Y luego también pues ligado a ecosistemas seminaturales, como pueden ser pues los olivares, la estepa cerealística ligada a miles de años de cultivo de cereales, pues hay varias especies endémicas y la mitad de ellas en peligro de extinción. Los herbarios sirven para muchas cosas diferentes. De alguna manera son recursos fitogenéticos dispuestos al público. De ahí pueden salir estudios o bien de ADN, extrayendo trozos de hojas o de plantas, o bien estudios sobre inventarios de vegetación. Imagínate, queremos hacer el estudio que estamos realizando en el Jardín Botánico de la Campiña de Córdoba, y en ese estudio es muy importante ver la diferencia que hay entre linderos, entre fincas bien conservados, donde se ha manejado el patrimonio natural de una forma excelente, con otros que donde a lo mejor los agricultores o el arado ha pasado y ha hecho una degradación de paisaje. En un herbario, mediante la identificación de esos pliegos, podemos ver perfectamente cómo a lo mejor en esas lindes, que hicimos hace poco un estudio, tenemos 70 especies diferentes, entre ellas algunas muy raras para la provincia o para el municipio, y a la vez ver que en otros sitios degradados solamente salían 35 especies muy habituales, muy comunes, con muy poca valoración sistémica. Todas las zonas agrícolas, urbanas, forestales, por motivos de intensificación que no hemos entendido bien, está muy desprotegido por varios efectos. Un ejemplo es esta explotación. Si os dais cuenta, desde el punto de vista de producción agraria es bastante eficiente, pero el suelo ahora mismo está desnudo de cara a la erosión hídrica. En las vaguadas está desprotegido, de manera que cuando la escorrentía se concentra y se van a producir cárcavas o arrolladas, entonces el suelo realmente cada vez tiene más importancia, porque además el suelo tarda en formarse, 1 milímetro de suelo puede tardar en formarse 500 años, con lo cual hay que protegerlo como un recurso no renovable.
Lo que llamamos suelo en realidad es una profundidad de suelo en nuestro clima mediterráneo muy poquito, 60, 80 centímetros, porque es un ente que está vivo, tiene actividad biológica, tiene actividad química. Lo que hay debajo es roca, es material porental sobre el que el suelo se formará, con lo cual si lo vamos dejando que se pierda, lo que vamos a perder es la fertilidad. Y hay una cosa que es perversa, que es que esa pérdida de fertilidad, de capacidad de almacenar el agua, no solamente es producir, se va produciendo de manera gradual, con lo cual no tiene esa señal de que está haciendo algo mal hasta que ya es muy tarde. Hay que pensar que las campiñas de la depresión de Guadalquivir fueron en su inicio un bosque mediterráneo, probablemente de los mejores, los más frondosos que tendría Andalucía, sobre todo la profundidad de suelo y la climatología que hay y la pluviometría que hay en la depresión de Guadalquivir. ¿Qué pasa? El hombre ha transformado esos paisajes, lógicamente, sobre todo la productividad y para la producción de alimentos. Ha generado una simplificación de estos elementos del paisaje, como pueden ser los bosques islas, los setos vivos, árboles aislados que paulatinamente se han ido eliminando. Pero es verdad que la nueva PAC ahora mismo está intentando revertir esos procesos, incorporando nuevas estrategias para implementar este tipo de estructuras vegetales en las fincas que aportan en las zonas improductivas, en la zona de borde de las fincas, pueden aportar verdaderas arterias de vida, ¿no? para la conectividad ecológica del paisaje, para el control de la erosión en ciertos puntos de las fincas. Nosotros estamos trabajando en estos últimos meses en un programa de diversificación del paisaje de la campiña, en el cual se quiere poner en valor la importancia de esos bordes multisistémicos para que el agricultor y en general la población entienda la importancia de conservación de esos espacios que suelen ser muy pequeños, con especies muchas veces muy interesantes y muy degradados. Entonces ahora mismo el herbario, junto con el programa de diversificación, estamos identificando varias especies de esas lindes y de esas zonas que queremos, digamos, incidir en ellas y, bueno, de alguna manera participar en su protección. Lo que hacemos cuando implementamos este tipo de estructuras vegetales en esta matriz muy simplificada, muy homogénea, que es la matriz agraria, lo que hacemos es permitir de alguna manera que aparezca mucha biodiversidad en muy poco tiempo. Simplemente en este punto hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 especies herbáceas distintas en 1 metro cuadrado aproximadamente debajo del seto. O sea que en este metro cuadrado encontramos un estrato herbáceo, un estrato arbustivo con 2 especies dominantes, lentisco y acebuche, y los árboles que están a su alrededor. Esto es riqueza, esto es diversidad, esto es variación, esto es posibilidades, estos son servicios ecosistémicos de todo tipo, ¿no? Claro, esto es un ensayo que tenemos dentro del proyecto LIFE y lo que estamos haciendo es trabajar con diferentes especies de leñosas, con diferentes portes, mata, arbusto y árbol, con la idea de ver su evolución con diferentes tratamientos en un periodo largo, ¿no? A largo plazo. Luego en la finca se puede adaptar la especie a las necesidades de cada finca. Por ejemplo, algún seto que hemos trabajado por ahí, pues el propietario pedía necesidades para el tema de abejas y se buscaron pues, una especie un poquito más asociada a temas melíferos. Es que el agricultor es el protagonista, eso tiene que quedar claro, porque es el que tiene la capacidad de transformación del paisaje. Que incorporen en su estrategia y en sus proyectos, en el índice, incorporen un capítulo, un apartado en el que se incluyan este tipo de medidas, estructuras vegetales de conservación del suelo, conservación de la biodiversidad, conservación del paisaje. Y eso tiene que llegar. El año pasado, en 2022, se describe por primera vez para la ciencia también una especie de linaria en la Sierra Subbética de Córdoba. Eso quiere decir que no está todo escrito, no sabemos todo, y hay mucha potencialidad en el conocimiento de esta especie, no solo pues para protegerla, sino también como potenciales recursos como para nuestro alimento, como medicina.
como tejidos, biomoléculas funcionales para distintas cosas. Nosotros nos aprovechamos de todo en nuestra forma de vida, pero también tenemos el deber de estudiar y conservar esos recursos. O sea, que se pierda una especie es muy importante, pero lo que es trascendental para el sistema es que se pierde cómo interacciona la especie con el resto del sistema. Y esas interacciones son muy complejas. Habitualmente no conocemos todas las interacciones que tienen todas las piezas de un ecosistema. Cuando se pierde una de ellas, se pierden muchas de esas piezas, pero no sabemos cuántas. Y ahí es donde no tenemos tanta información como nos gustaría. Hay pocas veces en las que la pérdida de una especie ha resultado muy evidente en el conjunto del ecosistema. Cuando se pierde una especie, se pierden tantas interacciones posibles que es difícil tener el control de lo que está ocurriendo en el conjunto del ecosistema. Así que mantener la biodiversidad es trascendental, fundamentalmente por mantener interacciones dentro del complejo. Imaginaros un poquito, como una superficie pequeña, cómo podría ser aquel cerro si tuviéramos vegetación permanente, las vaguadas si tuviéramos también vegetación permanente. Yo creo que es una línea muy interesante y de hecho la política agraria común está tratando poco a poco de ir moviéndolo, pero a ese ejercicio, imagínate el paisaje poniendo 30 árboles, poniendo 50, imagínatelo aquí además en el clima mediterráneo en verano, cuando lo único que hay verde es la vegetación leñosa.